Queridos amigos, estoy muy contento de compartir con ustedes esta presentación de nuestra iglesia, la Springfield Christian Church, una congregación donde se siente y se respira mucho amor, mucha fraternidad, una iluminación de parte de la palabra de Dios, y queríamos participarles esa misma alegría a ustedes y los invitamos cordialmente a que nos visiten en esta ubicación que Dios ha escogido para abrir nuestros corazones a la vida espiritual. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir. Vamos a decirle al Señor que Él es nuestro respirar. Jesús está muerto.
Hermanos, les voy a pedir solamente un ratito más en reverencia al Señor, que estén puestos de pie. Y les voy a invitar a todos los que tienen la palabra de Dios con ustedes a abrir al libro de Josué. Es el 6º libro de la Biblia. Josué capítulo 1, y vamos a dar lectura del número 7 al 9. Josué capítulo 1, versículos del 7 al 9. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sea Él que descienda a nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No sé si tienen la palabra y me acompañan a leer el versículo número 8. ¿Podemos leerlos, hermanos? Amén. Amén. 1, 2, 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El último, hermanos, con gozo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué bendición, hermanos. No estamos solos. Amén. Pastor. Amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Y pueden sentarse. Hoy el Señor tiene una palabra específica para esta iglesia y le voy a decir por qué digo eso. El tema de la charla de esta tarde está precisamente basada en el verso tal vez 8. Y yo no preparé nada con Evelyn y a ella le dio con repetir el verso 8 junto con todos ustedes. Ahora díganme si Dios no está aquí o no. Amén. En las cosas del Señor no hay coincidencias. Amén. El Señor tiene todo fríamente calculado, como dice Manuel Gómez Bolaño, ¿verdad? En su personaje del Chapulín Colorado. O Roberto Gómez Bolaño, te voy a corregir, para no recibir demandas. Y cuando Dios hace algo así como lo que acaba de hacer, es porque tiene un plan ya preestablecido y tiene un movimiento estratégico necesario para que sus hijos lo conozcan y puedan entonces llevar a cabo la marcha que va a desarrollar el plan de Dios sobre la vida de esta sociedad, de esta iglesia y sobre cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo? Amén. Amén. Así que vamos a hablar en esta tarde entre esfuerzo y valentía. Y ya predicamos la mitad del sermón, así que siéntate contento. Hoy vamos a ver cómo se desarrolla esto. Gloria a Dios. Mire la lectura bíblica. Y si usted se fija en esos 3 versos, usted se va a dar cuenta que Dios repite algo al personaje de Josué. Como trasfondo histórico debo decirle que Moisés había muerto. El pueblo de Israel se encontraba en la frontera de entrar a la tierra prometida luego de haber estado 40 años divagando en el desierto. La generación que había salido de la cautividad de Egipto por la dureza de su corazón habían en su mayoría perecido en el desierto. Era la segunda generación la que ahora se encontraba en la frontera de la tierra prometida, de camino hacia el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado. Pero el líder que había sacado al pueblo de la cautividad de Egipto
había muerto. La encomienda entonces le cae a Josué. Josué era una persona que había sido discípulo de Moisés, escogido. Josué era una persona que había visto a Moisés a través de los años lidiar con el pueblo. Había visto la mano de Dios obrando en el pueblo, había presenciado y había sido testigo de Moisés hablando con Dios y Dios hablando con Moisés. Y podríamos decir, amados hermanos, que el conocimiento de liderazgo que Josué había adquirido y el conocimiento de teología y de homilética y de escatología y de todas las cosas que tienen que ver con teología, Josué había sido privilegiado porque las había presenciado estando junto a Moisés. No existían enciclopedias ni libros que pudieran expresar la suma del conocimiento que Josué tenía sobre Dios. Pero una cosa es saber de Dios y otra cosa es poner en práctica lo que Dios nos enseña. Y esa es la clave de la enseñanza de esta tarde. Porque nosotros podríamos pasar en esta iglesia 40 años escuchando exhortación sobre exhortación, enseñanza sobre enseñanza, prédica sobre prédica, mensaje sobre mensaje, pero llega un momento en la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos, donde tenemos que dejar de ser oidores de la palabra para convertirnos en hacedores de la palabra. ¿Está conmigo? Porque la vida del cristianismo se distingue por la acción. Yo no creo, ni soy partícipe de iglesias, de grupos religiosos, de células, donde no haya testimonios y donde no haya crecimiento espiritual. Eso, amados hermanos, es simplemente un club social. Pero si Dios está en medio de nosotros, usted puede estar seguro que las señales, las maravillas y los prodigios que el Señor prometió que seguirían a los que creen en su nombre. Si no me cree, busque Marcos 16. Esas señales tienen que estar presentes cuando un grupo de hermanos se reúnen para adorar a Dios. Porque la Biblia claramente dice y establece, Jesús enseñándole a sus discípulos, la Biblia dice que donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Y cuando Jesús está en el asunto, los muertos cobran vida. Y lo imposible se hace posible. Y el viento contrario que viene para tratar de detenerlo, cesa. Porque cuando Jesús está en la barca, amados hermanos, usted puede estar seguro que va a llegar de un lado al otro. Amén. Entonces tenemos a Josué ante la presencia de Dios, y Dios en su misericordia infinita hace lo que ha hecho con cada uno de sus líderes hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que hace Dios cuando uno está en la proximidad de entrar a la promesa y a la tierra prometida? Lo primero que hace Dios es dar palabra. Porque al Dios que yo le sirvo, al Dios que usted le sirve, al Dios el cual usted adora, no es un Dios mudo. Él expresa su voluntad y expresa sus palabras y nunca deja a sus hijos en la oscuridad de la ignorancia. ¿Me está siguiendo? Amén. Los viernes hemos estado viendo
el libro de Apocalipsis, y una de las bases de este libro, y uno de los textos que utilizamos como trampolín para entrar al entendimiento de por qué el Señor revela sus cosas a sus hijos, es Amós capítulo 3, verso 7, donde dice: porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En otras palabras, queridos hermanos, cuando el Señor va a hacer algo y alista a su pueblo, el Señor siempre da una palabra de instrucción para que sus hijos puedan estar apercibidos y puedan saber lo que tienen que hacer antes de tiempo. Amén. Amén. Entonces Josué está ante la presencia de Dios. Y para resumir la expresión o las instrucciones que Dios le da, escogimos de ese diálogo los versos 7, 8 y 9 del capítulo 1. En esos 3 versos, Dios repite una instrucción específica a Josué. A ver, ¿quién me dice cuál es esa instrucción? Es una frase. Le dice: esfuérzate y sé valiente. No se lo dice una vez, se lo dice 2 veces, ¿verdad? En el verso 7 y en el verso 9. Queriendo Dios decir, porque para un buen entendedor pocas palabras bastan, queriendo Dios decir: vas a llevar al pueblo a la tierra prometida que yo he prometido que se la iba a dar, pero eso no quiere decir que no vas a encontrar oposición al esfuerzo y al cumplimiento de la promesa que yo he hecho. Hay un enemigo que se levanta, que va a tratar de detener que tú te apropies de lo que ya yo te he dado. Y es el avanzar, y es el conquistar, y es el de tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel. De igual manera, amados hermanos, cada uno de nosotros también vamos a enfrentar ese mismo tipo de oposición. Y de igual manera, porque nuestro Dios no hace acepción de personas, de igual manera, también el Señor, al igual que a Josué, nos dice a cada uno de nosotros: esfuérzate y sé valiente. Porque una de las armas que utiliza el enemigo, de las armas para tratar de hacernos claudicar, para tratar de vencernos, número 1 es que pone resistencia. Y número 2 es que trata de meternos miedo. El enemigo de las almas, llamado Satanás, y en algunos países de Centroamérica llamado Cachusbel, como aprendí yo de uno de mis amigos pastores. Para algunos ese Cachusbel se presenta como ángel de luz para tratar de confundir, pero para otros se presenta como un ser extremadamente horrible, feo. La literatura de la Edad Media y el folclore popular lo presentan de color rojo, lo presentan con unos cuernos así bien largos, con una voz gruesa y con un rabo que tiene una punta de flecha. ¿Verdad que sí? Así fue. Así es que ustedes, por ejemplo, lo criaron diciendo: no te portes mal porque viene este y te va a llevar. ¿A ustedes no le dijeron eso? Así me crió a mí mi mamá. Que en paz descanse y que esté ante la presencia del Señor. Luego se arrepintió de todos sus pecados, dicho sea. Debo hacer un paréntesis. Mire, no le meta a sus niños miedos para manipularlos. La Biblia nos enseña que el enemigo de las almas está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Si usted tiene falta de conocimiento de cómo educar a sus hijos, no les meta miedo, porque ese es el peor
método para educar. Voy a cerrar el paréntesis. Un día de esto hablamos de educar a los hijos. Y yo tengo experiencia porque tengo 5. Amén. Y ahora ya me estoy preparando para los nietos. Y no tengo nietos, pero ya los estoy declarando porque la Biblia dice que uno tiene que declarar lo que no es como si fuera. Amén. Y ya los he bendecido hasta 1000 generaciones. Que se enfrenten conmigo en el cielo algún día y me vean, oye, ¿qué pasó? Yo quería ser médico y mira, terminé pastor. Las palabras de tu tatarabuelo, que te bendijo y que ya te extrajo y te sacó y que dijo que ibas a ser santo. Haga eso con sus hijos. Amén. Y declare la bendición porque ante los ojos de Dios usted es la autoridad espiritual. Amén. Entonces tenemos a Josué, amados hermanos, escuchando 2 veces que tiene que esforzarse y ser valiente. Pero nuestro Dios en su misericordia y nuestro Dios en su sabiduría sabe que nosotros como seres humanos tenemos unas limitaciones y que muchas veces nosotros podemos proyectar una imagen de seguridad estando inseguros por dentro. Así que Dios le da a Josué un secreto divino de cómo lograr la conquista. Y si se lo dio a Josué, por ende también nos los da a nosotros. Porque entre esfuerzo y valentía, entre el verso 7 y el verso 9, ¿está qué verso? El verso número 8. Y ese es el secreto divino, amados hermanos, que si nosotros prestamos atención y retenemos esa instrucción, yo le garantizo a usted que usted va a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria para la gloria de nuestro Señor Jesús. Amén. Y mire lo que dice el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a como en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Y todo te saldrá bien. Cuando yo me encontré con este verso por primera vez, yo notaba que había algo en el verso como que no cuajaba con mi entendimiento y con mi percepción. Yo decía, pero Señor, hay algo que no encaja, porque yo tengo tu libro de la ley y lo puedo leer y sé de las historias y sé de cuando Abraham fue y trató de sacrificar a Isaac en el monte Moriah, y sé, Señor amado, de la batalla de David contra Goliat, y he escuchado, Señor amado, las otras historias del arca, del pacto de la cual hablamos la semana pasada, y sé, Señor amado, cómo está estructurado el templo de Moisés, y sé que Salomón era el hombre más sabio y que tú lo recompensaste, porque él no miró para su necesidad, sino que cuando tú le encargaste que presidiera sobre el pueblo, él lo que pidió fue sabiduría. Sé, Señor amado, de los profetas de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías. Sé, Señor, del libro de los Salmos, del libro de Cantares. Sé de Job. Sé, Señor amado, de Esther, sé de Ruth. Sé, Señor amado, de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. He estudiado las historias del libro de los Hechos. Conozco las epístolas, Señor amado, a los Efesios, a los Tesalonicenses, Señor amado, la epístola de los Romanos. Sé, Señor amado, también sobre la epístola de Santiago, las 2 epístolas de Pedro, los 5 libros de Juan. Sé del libro de Apocalipsis, pero todavía no puedo entender, Señor, a qué tú te refieres
con esa instrucción que le diste a Josué? Porque para mí, yo entendía en mi ignorancia que lo que yo tenía que hacer era leer las Escrituras y procurar entenderlas. Porque Santiago dice, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Pero algo faltaba, algo no encajaba. Había algo en mi percepción que no podía entender qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Josué, hasta que le pedí revelación a Dios y el Señor me mostró el secreto divino para estar siempre en victoria. Y ese secreto está en ese verso 8 cuando dice, nunca se apartará de tu boca. El Señor no dice que lea las Escrituras, ¿verdad que no? Bueno, hay que leerlas. Jesús, instruyéndole a los fariseos y instruyéndole también a los discípulos, dijo, escudriñen las Escrituras. No dice lean. Leer puede cualquiera que ha pasado el primer grado. ¿Amén o no amén? Amén. Leer en inglés es un tantito distinto. Pero en español, el español de Bolivia es similar al español de Puerto Rico. Y el español de Puerto Rico es similar al español de El Salvador. Y el español de El Salvador es similar al español de Perú. Algunas palabras cambian, pero el sentido general es el mismo. ¿Amén? Amén. Entonces, yo le preguntaba y me preguntaba a mí, porque yo soy muy preguntón, y decía, Señor, ¿qué significa nunca se apartará de tu boca? Primeramente, mire la primera cláusula. ¿Qué significa nunca? ¿Cómo? En este caso, nunca significa por siempre, ¿verdad? El Señor está diciendo, en otras palabras, siempre tengan a este libro de la ley en su boca. También dice que meditemos. ¿Y cómo uno medita en la palabra? ¿Qué es eso de meditar? ¿Qué usted entiende? ¿Qué es meditar? ¿Es aprendérselo de memoria? Es analizar. Es encontrarle el sentido. ¿Es qué? Es introducirse en esa palabra y tratar de buscar una definición, y más allá, es tratar de aplicar esa palabra a las circunstancias de mi vida. Eso es meditar en la palabra. Y dice la Biblia que tienes que meditar en él de día, gracias varón, de día y de noche. De día cuando uno está enfrentándose a los demonios y a los filisteos incircuncisos en el trabajo. Y digo eso con todo el amor de mi corazón. Y de noche cuando uno está tratando de reposar. Yo les recomiendo a cada uno de ustedes que cuando se vaya a dormir, sea a las 9 de la noche, si hay algún ser extraterrestre que en este tiempo se acuesta a las 9 de la noche, sea a las 10 o sea a la 1:30 de la mañana, como este servidor que está aquí, que no se acueste luego de mirar el noticiero de CNN o de haber leído la revista de Cosmopolitan. Que el Señor los reprenda antes de que se me olvide. Trate de conciliar el sueño luego de haber meditado en uno de los versos que están en este libro. ¿Por qué? Porque este libro, amados hermanos, aun cuando estamos dormidos, nos habla. Este libro, aun cuando usted se encuentra en la tierra de Morfeo, para los que no sepan, el dios de la mitología griega que tiene que ver con el sueño, que no existe, dicho sea de paso,
Bueno, existe así aquí en algunos lugares porque hay dos o tres hermanos que ya están durmiendo, pero cuando usted está en la tierra de Morfeo, amados hermanos, usted debe utilizar la palabra como vara y como callado. Mire, le voy a presentar un verso de las Escrituras que no lo tengo en el plan, pero el Espíritu me indica que se los enseñe para ilustrar este verso. Proverbios capítulo 6, verso 23. Verso 20. Desde el 20 le voy a leer. Proverbios capítulo 6. Tome nota y léalo en su casa. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, de nuestro Padre Celestial, y no te dejes la enseñanza de tu madre. Escuche bien. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Por qué? Porque la palabra, escuche bien, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ahora, el verso 22 se lo voy a repetir, dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Si usted es de los que tiene pesadillas en la noche, mire bien de qué usted está alimentando su psicología personal. Porque los hijos de Dios tienen promesa de que cuando nos acostamos, dormimos tranquilos. Si no me cree, lea el Salmo 91. No tenemos temor, no tenemos miedo, porque el Todopoderoso de Israel nos guarda. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia también que guardes y hagas conforme a todo lo que en el libro está escrito, porque así harás que prosperar tu camino. Y ese verso va para todos aquellos que creen que nuestro Dios es un Dios en contra de la prosperidad. Nuestro Dios tiene un interés de que cada uno de ustedes prospere. Por eso ese verso está ahí. ¿Está conmigo? Y dice que todo nos saldrá bien. Amén. Ahora bien, mire la primera parte del verso que dice que nunca se apartará, no de tus ojos, ¿verdad que no? De tu boca. Entonces yo necesito encontrar un sinónimo de esa frase. ¿Qué significa esa frase en nuestro vernáculo actual? ¿Qué significa nunca se apartará de su boca? Bueno, significa profesar. Porque cuando yo profeso algo, yo estoy confesando algo, yo estoy declarando algo, yo estoy estableciendo algo. ¿Me está siguiendo? Nunca se apartará de la boca o de tu boca también significa confesar. El problema es que hoy en día nosotros entendemos por la palabra confesión como algo negativo. Porque Hollywood, con sus dramas policíacos, nos ha embabucado y nos ha hecho creer que la confesión tiene que ver con algo negativo. Confiesa el crimen y le ponen así una lámpara así en los dramas policíacos, ¿verdad? Como esa luz que está ahí alumbrándome, que me está haciendo sudar las 7 libras que gané anoche. Pero no la apagues. Entonces se le ponen así esa lámpara al criminal, y el criminal entonces, amados hermanos, tiene que buscar el número del Rodríguez Law Firm para que nos vaya a defender. ¿Amén o no? Amén. Amén. La palabra confesión no necesariamente tiene que ver con negatividad. Cuando yo confieso algo, yo establezco algo, yo declaro algo, yo digo algo. Nunca se apartará de la boca, también tiene que ver con declarar. Entonces, amados hermanos, lo que Dios le estaba diciendo a Josué es que si tú declaras
las palabras de este libro y obedeces los estatutos que están escritos aquí, todo te saldrá bien. Y esa es la fórmula de Dios para el éxito personal. Porque nuestro Dios no hace acepción de personas. ¿Me está siguiendo? Amén. ¿Está conmigo? Dígame amén. Amén. Ok. Tenemos que declarar la palabra. Pero como yo sé que usted no me cree, y como yo sé también que en algunos de ustedes están pensando, sí, hermano, pero eso era para Josué, y eso es del Antiguo Testamento, y eso es parte de la ley, y yo no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. Déjeme llevarlo al Nuevo Testamento para que usted vea lo que Cristo dice referente al mismo principio que Dios le da a Josué. Mire lo que dice la garantía divina. Juan capítulo 15, verso 7, ¿qué dice? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Cristo hablando. A lo mejor usted no le cree al escritor del Antiguo Testamento, pero no me puede refutar que si Cristo lo dijo, se cumple. Pero hay un requisito. ¿Se dio cuenta la enseñanza que está dándole Jesús a los discípulos? Dice primeramente que hay que... ¿Cuáles son los requisitos? El primero es que hay que permanecer en Él. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para el que viene para la iglesia por venir y no ha establecido una relación con el Señor. Esto no es para los religiosos, los que ponen su mirada en el método y no en lo que está detrás del método. Esto no es para ellos tampoco. Por eso Jesús hace la salvedad y dice, si permanecéis en mí, ¿luego qué? ¿Cuál es el otro requisito? Y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, tenemos que tener una relación directa con el Señor, pero también tenemos que tener una relación de la misma forma con la palabra del Señor. Amén. Y sus palabras y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es la garantía? El verso continúa diciendo, entonces ustedes pueden pedir. Yo les voy a enseñar a ustedes lo que Santiago en el capítulo 5 denomina como la oración eficaz de un justo. La oración eficaz de un justo es la oración que toma la palabra del Señor y se la repite nuevamente a Dios como base a su fe. Los que estuvieron aquí el viernes pudieron presenciar la manifestación de la gloria de Dios durante el estudio. ¿Amén o no amén? Los que estuvieron aquí. Y si no sabe, bueno, no se tomó video, pero pregúntele a los que estuvieron. Por poco hacemos hasta vigilia. Ok. Entonces Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Porque si hay algo a lo que Dios es fiel, es al cumplimiento de su palabra. Amén. Porque nuestro Dios cumple lo que ha dicho. ¿Está conmigo? Amén. ¿Cómo funciona esto? Yo le pregunté al Señor, Señor, yo le voy a presentar a estos hermanos incrédulos que no quieren creer, yo los tengo que convencer cómo funciona esto. Pero primero me tienes que convencer a mí, Señor, porque ¿cómo yo voy a vender algo que no he probado? Esa es mi relación con Dios. Y el Señor me ha dicho, muy bien, yo te voy a mostrar cómo esto funciona. Jesús hablando y enseñando, mire lo que dice en su palabra. Juan 6:63. Dice así
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Ahora, ponga esos dos pensamientos, Juan 15:7 y Juan 6:63, uno al lado del otro. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando usted declara la palabra de Dios, usted está impartiendo vida, usted está, amados hermanos, levantando, usted está declarando, usted está haciendo que se materialicen cosas del mundo espiritual al mundo material. Siento que aquí va a pasar como pasó con Jesús y los discípulos. De aquí 2 o 3 van a decir, oh, el pastor perdió la chaveta. Pero mire lo que dice la palabra. Las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. Fue a la tumba de Lázaro y que dijo, Lázaro, levántate y anda. Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. De 5 panes y 2 peces alimentó ¿qué? Una multitud de 5,000 personas. ¿Por qué? Porque sus palabras son espíritu y son vida. Porque el mundo espiritual controla el mundo material. Si usted se va a Génesis capítulo 1, se va a dar cuenta que cómo Dios creó el mundo y la tierra que nosotros conocemos. ¿Cómo la creó Dios? Hablando. Con su voz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Si usted busca el verso 27 del capítulo 1 de Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra... ¿Y qué es semejanza? Algo que es similar, algo que es igual. En otras palabras, amados hermanos, si existe una fuerza creativa en la voz de nuestro Padre, también a nosotros nos ha sido legado ese poder. Pero usted no me cree. Por eso es que Jesús, entendiendo esto, le dice a los apóstoles, ustedes ven los milagros que yo hago, milagros mayores que estos harán ustedes. ¿No me creen todavía? Señor, este grupo está durísimo de corazón. A ver, manda fuego y destruyelos a todos y levanta otro fuego. No, Señor, estoy bromeando. No me destruyan, mis hermanos. Jesús, enseñando este principio, le dijo a los discípulos. Mire, busque Mateo 17:20, nada más que por aquello de buscar. Los que tienen una copia de la palabra de Dios. Mateo 17:20. Y con su permiso me voy a dar un trago de agua. Para no deshidratarme, ¿verdad? Por la lámpara. Estoy bromeando contigo, Henry. No, te preocupes. Mateo 17:20, ¿lo encontró? ¿Qué dice? Alguien que se levante y lo lee en alto. ¿Qué dice Fanny? La palabra dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, Jesús está reprendiendo a los, o enseñando, ¿no? Porque las reprensiones de su boca son luz, dice la palabra en Proverbios. Dice Jesús enseñándole a los discípulos, dice, por vuestra poca fe. Porque si tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, desarráigate, pásate de aquí a allá y se pasará. ¿Vio cómo termina el texto? ¿Vio cómo termina el verso? Y nada le será imposible. ¿Qué significa nada? El mismo sentido de nunca, ¿verdad? Queriendo decir, mire, amado hermano, si usted
asimila esta enseñanza, usted se va a pasar de un hombre natural a un hombre espiritual y de un hombre espiritual a un discípulo convencido que se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Amén. Yo no sé si usted se apunta, pero ya yo me apunté. Pablo, entendiendo esta enseñanza, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles eran esas armas a las que Pablo se refería? La palabra de Dios, el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Pero hoy estamos hablando de la confesión de la palabra. Porque cuando yo confieso la palabra con certeza y convicción en mi corazón, amados hermanos, dice la Escritura que todo me saldrá bien. ¿Me está creyendo o no? Amén. Les doy unos versos más. Estoy hablando en el Espíritu, me aparté de lo que dice la enseñanza. ¿Le comparto algo más? Mire, vaya conmigo al Salmo 1. Vaya conmigo al Salmo 1 y ahora es que donde se convierte la prédica en enseñanza. Yo soy maestro más que predicador. ¿Está conmigo en el Salmo 1? Y yo, como trato de ser jóvenes, verán, me puse los lentes de contacto, ahora no veo ni los números aquí en la escritura. Así que tengo que utilizar esto. Tratando de ser joven. Es que uno tiene una esposa joven, ¿verdad? Tiene que aparentar. Porque antier me dijeron, oye, ¿y ese es tu abuelo? Le dijeron a Rosy, ¿y ese es tu abuelo? Por poco le echo la bendición al mal. Oiga, mire, que si yo quiero que si el abuelo de Rosy, pero ¿por qué no tiene los ojos chinos? Los ojos chinos se le van a poner a usted si sigue hablando francés. Por eso manténgame en oración, amado hermano, porque a veces lo de militar se quiere salir. Ay, Padre Santo, se me perdió hasta el libro de los Salmos. ¿Dónde estamos? Salmo capítulo 1. Mire que le eché que la bendición. Me voy a pintar el cabello de amarillo, me lo voy a pintar. Ok, ¿está conmigo en el Salmo 1? Miren lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿en qué? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ¿qué hace? Medita cuando, de día y de noche. Ahora mire la promesa de Dios. Ese varón será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y cómo termina el verso? Y todo lo que hace. ¿Cuántos quieren prosperar en su vida? Amén. A ver, levántame la mano. ¿Cuántos quieren prosperar? Porque yo quiero hablarle a gente que tenga pasión y deseo por echar para adelante. Amén. Y que lo haga con la palabra del Señor en su boca y en su corazón, porque Jesús, hablándole a los discípulos, le dijo: generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Está conmigo? Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos por lo general cuando tenemos un problema? Exacerbamos el problema y minimizamos a Dios. Señor, mira qué problema yo tengo. Que no tengo dinero para pagar la casa con la que tú me bendeciste. Señor, que no tengo. Señor, que me falta. Señor, que esto sucede. Señor, que esto. Y le hablamos, amados hermanos, a Dios de cuán grande es el problema. Y sin embargo, la estrategia bíblica es que le hable al problema de cuán grande es su Dios.
Ahí está el detalle. Amén. Señor, tengo este problema, tengo escasez, pero la Biblia dice que esté contento con lo que tenga. Porque la Biblia también me enseña que tú suplirás conforme a mis necesidades, para todas mis necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén. Así que usted comienza a declarar esa palabra. Pero como todavía no me cree, porque me está mirando así diciendo, ¿será eso cierto que está hablando el pastor? Usted que ha visto las películas de Cristo en el Antiguo Testamento, durante la época de la crucifixión, ¿verdad? Y de la Semana Santa, ¿cómo venció Jesús a Cachusbel en el desierto? ¿Cómo lo venció? Porque dice que el Señor fue tentado en el desierto, ¿verdad que sí? Se puso el Señor unos guantes de boxeo y le dijo a Cachusbel, ven para acá. Que ahora sí, mire, esto va a ser la pelea más grande del siglo. ¿Qué hizo el Señor? El diablo vino y lo tentó. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Y ese mismo principio se aplica a cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Déjeme taladrar este principio un poquito más. Porque en el Antiguo Testamento, los judíos, que dicho sea de paso, si usted comienza a estudiar, ¿qué nación es la que ha producido mayores recibidores de los premios Nobel? ¿Dónde se han desarrollado las mejores invenciones? ¿O quiénes las han desarrollado? ¿Y quiénes son las personas que más reconocimiento tienen en toda la faz de la tierra por todos los actos que han logrado? ¿Sabe qué raza es? Son los judíos. ¿Sabe por qué? Porque ellos, en su ir y venir, tienen una base firme y establecida de honrar al Dios de sus padres. Amén. Con sus acciones. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen lo que dice esta escritura que está en Proverbios capítulo 18, verso 20 y 21, que dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Vio lo que dice el 21? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ponga ahora los 3 puntos. Juan 15:7, Juan 6:63 y Proverbios 18. ¿Qué dice? Queriendo decir que si yo permanezco en Jesús y sus palabras permanecen en mí, si yo, amados hermanos, reconozco y comprendo que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y si yo creo lo que dice Proverbios 18:21, que el poder de la muerte y la vida están en la lengua, cuando yo declaro cosas, esas cosas tienen que cobrar vida o las puedo matar. Amén. Por eso es que nosotros bendecimos los niños. Por eso es que nosotros, y es mi práctica personal, cuando despedimos el servicio, ya sea que pasemos 15 minutos en el servicio o que pasemos 15 horas en el servicio, a mí me gusta despedir al pueblo con una bendición. ¿Por qué? Porque las palabras de este libro, amados hermanos, son espíritu y son vida. La Biblia dice: sea el hombre tardo para hablar, presto para oír y tardo para airarse.
Pablo entendía esto y por eso decía, si a usted les da coraje, que les dé coraje, pero no pequen. Porque en el momento en que nosotros abrimos la boca, amados hermanos, y comenzamos a proliferar, comenzamos a profesar, a declarar y a confesar maldición, esa maldición se manifiesta. Por eso es que la Biblia, verso sobre principio, sobre precepto, dice que no murmuremos. Ni que estemos criticando, porque lo que estamos haciendo es dándole lugar al enemigo. Bendiga a su esposa, bendiga a su casa, en el nombre de Cristo Jesús, porque usted tiene la autoridad. ¿No dijo Jesús que nada le iba a ser imposible? Amén. Bendiga su trabajo. Y a ese jefe que usted tiene, que es hermano gemelo de Judas Iscariote, como el que yo tengo, a ese bendígalo también. Y repréndale los 7,000 demonios que trae encima. ¿No dice la Biblia, bendecid a los que os maldicen? Bendecid y no maldigáis. Usted tiene un taller de milagros en su garganta, amados hermanos. Comencemos a declarar vida. ¿Qué usted necesita? Comience a traer de lo inmaterial a lo material, porque usted tiene ese poder. Y eso, amados hermanos, yo lo creo hasta la última fibra de mi alma. Amén. Yo me levanto confesando la palabra de Dios. Mire, esta iglesia no ha evangelizado. Nosotros no hemos mandado escuadrones a predicar en las calles todavía. Y la iglesia ha crecido. ¿Sabe por qué la iglesia ha crecido? Porque Isaías dice que su palabra no volverá atrás vacía. Y yo creo esa palabra, amados. Y eso es lo que yo confieso. Por eso cuando yo oro por la ofrenda o cuando yo oro por los niños, Señor, si tú quieres. No, que si tú quieres, Señor, tú quieres. Y yo en el nombre de Jesús declaro que estos niños van a crecer y van a ser el género y va a ser la generación que va a predicar tu palabra a las postrimerías del siglo XXI y al siguiente hasta que tú vengas, mi Dios. Hable con convicción. Declare lo que no es como si fuera, porque esa es su garantía. Dios lo dijo. Si usted, amados hermanos, se dedica a hacer eso, mire, yo le garantizo que usted va a entrar en una dimensión distinta y las cosas van a comenzar a cambiar a su alrededor. Ahí hay 6 cosas que deben girar en torno a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es el centro, sus finanzas, su matrimonio, su familia, su empleo, su salud y sus deseos personales se materializan y pasan de lo peor a lo mejor. Amén. El secreto es que usted se consiga un verso de las Escrituras que se aplique a sus circunstancias. Ahora, déjeme hacer una salvedad antes de terminar. Esto tiene que compaginar. Y esto no es que usted escoja un verso y comience a declararlo para su deseo egoísta y personal. Señor, dame los 6 números del Powerball. Bueno, 7, Señor. Yo no sé cuántos son
7, 10, qué sé yo. ¿Cuántos son? 6, ¿quién dijo? Ok, se confesó, hermana, ya hablamos ahorita, después vamos a hablar en la oficina. Ok. Señor, dame los números en sueños. Entonces, ¿verdad que es que nosotros somos estupendos? Le decimos, Señor, si me das el premio gordo de la lotería, Padre, ¿qué diezmazo voy a dar en la iglesia? No, señores, miren, le voy a comprar un carro nuevo a todos los hermanos. Pensando que el Señor va a decir, mira qué bueno, le voy a dar no solamente los 6 números, le voy a dar 18 números. Pensando que el Señor, ¿de veras que vas a hacer eso? Pero el principio bíblico es el siguiente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco eres fiel, a lo mucho irás. Pero tienes que ser fiel en lo poco. Así que abre la billetera y saca los $10 que tienes y dalo en la ofrenda. ¿Qué hace uno? El Señor reprende al diablo. Eso no es el mensaje del Señor. Y trata uno de forcejear, ¿verdad? Y a mí me gusta usar los ejemplos del dinero, hermanos, no porque nosotros necesitemos dinero, porque esta iglesia es bendecida financieramente. Amén. Por la gracia del Señor. Amén. Pero ese es el ejemplo que nos aplica a todos. Porque pensamos en prosperidad. Señor, a ver, dame la casa que necesito con las 12 recámaras, con los 12 baños y los 5 acres de terreno, Señor. Y el Señor te pregunta, ¿cuántos vas a hospedar en tu casa? No, ¿qué voy a hospedar? Si esa gente lo que trae son malicias, ¿no? Hay que dejarlos afuera. Ya invalidó la promesa, hermano, la acaba de abortar. Señor, dame esta mansión. Y junto con la mansión viene el pagaré. ¿Verdad? Y ahora pagamos $4,000 al mes. Y eso es sin contar el precio de la luz y del agua y de todas las cosas. Y comienza a hacer uno que a reprender al diablo y a rebajar. ¿Te ha visto los anuncios de Jenny Craig? ¿Ha visto los anuncios de ¿cuál es el otro? De los Weight Watchers? Y presentan a esta hermana o este hombre, ¿verdad? Que eran un poquito llenitos, un pocote llenitos. Entonces, si usted se mete a ese plan, va a rebajar. El plan le va a costar $600 al mes. Seguro que va a rebajar. Si va a estar invirtiendo el dinero de la compra, lo va a estar invirtiendo en las comidas esas. Rebaja cualquiera, amados hermanos, rebaja el gato. Mire, use el plan divino del éxito. Y el plan divino del éxito, el secreto divino es que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que meditemos de día y de noche en él. Porque entonces nuestro camino prosperará y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Palabra de Dios. Amén. Concluyo con esto, amados hermanos. Miren lo que dice la Escritura en el consejo final. Jesús nuevamente enseñando. Mateo capítulo 7, los versos 24 y 25 solamente, porque si cojo toda la porción, no salimos. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mire bien esos versos. Jesús dice a cualquiera, católico, metodista, pentecostal, adventista,
Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia del Nazareno, Santa María, Pinta, Niña, cualquiera. ¿Lo ve? Dice: a cualquiera que me oye estas palabras. No se rían, bandidos, que me van a dañar el fin. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? ¿Y qué es hacer la palabra? ¿No es confesar? ¿No es tomar acción sobre lo que dice la Escritura? Si la Escritura dice: no cometerás adulterio, mira, hermano, aparte su mirada de las cosas que donde no debe estar, para que no cometa adulterio. Cualquiera que me oye, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las practica, y las hace, y las confiesa, y las declara, y las profesa, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y Cristo es la roca. Y la fe en Cristo es la roca. Porque Jesús le dijo a Pedro: tú ciertamente eres eso, pero ahora te llamarás Pedro, y sobre esa piedra, o sobre esta piedra, edificaré mi casa. No diciendo que Pedro iba a ser el primer papa, sino diciendo la fe de la confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la fe que nosotros predicamos aquí. Amén. Amén. Y eso es lo que creemos, y eso es lo que enseñamos. Que si sus pies están en la roca y su corazón está lleno de su palabra, por ende su boca va a confesar su palabra, y todo nos saldrá bien y nada nos será imposible. Nuevamente les repito Mateo 17:20 para que se lo aprenda de memoria. Amén. Amén. Mire, yo les voy a enseñar por 15ª vez desde que soy uno de los pastores de esta congregación. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? ¿Cuántos trabajan? Levante su mano. Porque hay algunos que ya están retirados, ¿verdad? Dichosos aquellos, y a veces los retirados trabajan 3 veces más. Ahí tiene el pastor Carlos que no está leyendo ya. ¿Cuántos trabajan? Mire, en los trabajos, hoy en día se le concede a la gente que tienen, ¿verdad?, el vicio de fumar, se les concede unos breaks, unos recesos, ¿no?, para que puedan salir y puedan fumar y puedan seguir funcionando en el trabajo. Le llaman los smoke breaks. Y eso está reconocido, porque si la persona no se le da permiso para fumar, se pone ansiosa y daña el trabajo de él y daña el trabajo suyo, y termina la cosa peor de la que empezó. Yo también me cojo mis praise breaks. Ellos se van a fumar y yo me voy a alabar al Señor. Entonces yo, mire, ando con mis tarjetitas, versos de la Biblia, y usted me ve ellos allá invitando al cáncer a su vida y yo invitando a la salud. Y ellos allá sacando su espíritu en humo, y yo alimentando a mi espíritu. Amén. 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 Porque si yo confieso su palabra con mi boca, todo me sale bien. Amén. Y cuando nos vamos a trotar, imaginen quién es de los primeros que llega. El viejito, mire, el abuelo de Roxy. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que mis pies serán como de gacela. Porque la Biblia dice que correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Y a veces tengo el corazón en la garganta a punto de vomitarlo, Señor, pero tu palabra dice, no me dejes en vergüenza. Y ahí de momento el campeón va y comienza a sacar los pulmones por la boca, y yo le digo, si no te arrepentís, varón, te veré en el lago de fuego y de azufre. Acepta a Cristo, ahí mientras le doy CPR, acepta a Cristo antes de que te vayas. Le doy CPR 2 veces, espiritual y físico. Aprovecha. La Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Verdad que sí? Amén. Jocosamente, amados hermanos, y dentro de la alegría, el principio permanece. Confesemos la palabra de Dios, vivamos conforme a la palabra de Dios, establezcamos una relación íntima con el Señor y su palabra, y todo nos saldrá bien. Y cuando vengan los vientos y la lluvia y los ríos, porque no por el mero hecho de que usted tenga la palabra de Dios no le van a suceder cosas. Cuando venga, su casa ha de permanecer, porque va a estar fundada sobre la roca. Amén. Amén. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Este mensaje estuvo tan bueno que hasta yo mismo voy a comprar el CD. No, nosotros no vendemos los CD, los regalamos. Gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre en este día. Padre, tu palabra declara en el libro de Oseas capítulo 4 que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros no queremos ser destruidos. Nosotros queremos, Señor amado, ser de los que permanecen en fe para preservación del alma, como dice el libro de Hebreos. Que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que tienen fe, Señor. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque tu palabra claramente establece que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y hoy tú nos has legado esa palabra. Permite que nosotros la valoricemos y la honremos y la entendamos. Y permite, Señor amado, que la absorbamos en nuestro corazón para que lo que declaremos con nuestros labios sea, Señor amado, santo. Para que lo que declaremos con nuestros labios sea para promover vida. Para que lo que declaremos con nuestros labios sea para glorificar tu nombre. Y gracias, Señor, porque hoy nos das esta enseñanza. Y gracias, Padre Santo, porque hoy nos comprometemos a seguir el ejemplo que le diste a Josué. Ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Y que no se aparte ni de nuestros ojos ni de nuestros labios. Padre, y si has de canalizar alguna canción, algún poema que no se ha escrito, alguna melodía, Señor amado, alguna invención, algún negocio, Padre Santo, que ahora mismo está en la dimensión espiritual, permite que se materialice a través de la confesión de tu palabra, para que nosotros entonces podamos bendecir a otros de la misma forma en que tú nos bendices. En el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos que me han escuchado hoy. Bendigo, Señor, a la teleaudiencia que a través del canal de YouTube también reciben esta palabra. Sobre ellos envío una palabra de sanidad y de bendición, Señor amado. Y declaro vida, y declaro que tú le das hambre, Dios, para que nosotros podamos seguir, Dios del cielo, hablando estas palabras de vida que solo vienen de ti. En el nombre de Jesús, yo te pido estas cosas y bendigo tu santo nombre, eternamente y para siempre. Amén. Cristo, tu amor salvó mi alma.
de gloria con su poder nos ha de bautizar. Vamos a cantar, ven conmigo a adorar. El Señor de gloria con su poder nos ha de bautizar. Tu amor salvó mi alma, Cristo, tu amor salvó mi alma. Padre Santo, en este día, Padre Santo, en memoria de los que dan su vida por nosotros, Señor, te traemos estas ofrendas, Señor, porque sabemos que todo viene de ti, Padre Santo. Bendice a las personas de acuerdo a su corazón, Señor, porque lo han hecho con tanta alegría, Señor. Porque sabemos que tú eres un Padre de amores, tú eres un Padre de corazones, Señor. Por eso podemos, esto pequeño que te podemos dar a ti, Señor, en nuestras ofrendas que sirvan para tu obra. Tu palabra dice que hagamos tesoros en el cielo, Padre, donde nosotros perseveremos en tu presencia, Señor. Recibe con gratitud, con un olor fragante, Señor, estas ofrendas de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.